tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy lunes nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos con los titulares. 9.000 ciudadanos afganos han quedado atrapados en Grecia luego del cierre de las fronteras de Macedonia y Serbia. La tensión en la frontera griega aumentó cuando miles de inmigrantes trataron de saltar las vallas. Al 80% de los votos escrutados, el 54,3% de los bolivianos votó por no a reformar la Constitución para permitir una nueva candidatura del presidente Evo Morales. Morales dijo que esperará. El 23 de junio ha sido la fecha elegida para el referéndum al que ha convocado el primer ministro británico David Cameron, en el que los británicos decidirán si Reino Unido se va o se queda dentro de la Unión Europea. Vamos a tener la última información sobre los resultados del referéndum de ayer para permitir una nueva reelección del presidente Evo Morales. Eso será más adelante. Vamos ahora con la crisis de los refugiados. Miles de ellos atrapados en la frontera de Grecia, Macedonia y Serbia decidieron cerrar sus fronteras y dejaron a unos 9.000 refugiados afganos. Al menos 9.000 refugiados, en su mayoría de origen afgano, quedaron atrapados en el paso fronterizo entre la antigua República Yugoslava de Macedonia y Grecia, luego que el gobierno macedonio decidiera prohibir su avance, alegando que Serbia, el siguiente paso al que cruzan los extranjeros como ruta de los Balcanes, había adoptado ya esta medida. En el cruce de Idomeni, unas 2.000 personas se encuentran bloqueadas en el campo de refugiados, mientras en la parte griega de la frontera unas 3.000 personas esperan en 62 buses estacionados en una gasolinera para continuar. Sin embargo, la policía helena afirma no haber recibido ninguna información oficial de Belgrado. Hemos llegado a Grecia. Si realmente hicieran una decisión de este tipo, ¿por qué no se informó a todo el mundo, por lo menos 3 semanas antes? Hemos hecho un largo viaje, hemos tomado un montón de trenes para llegar aquí. Llegamos a Grecia, a la isla de Lesbos, y recibimos una carta de permiso de permanencia. Si realmente no nos querían, ¿por qué se expiden estos documentos? Situación similar se vive en el puerto griego de El Pireo, donde unas 4.000 personas, entre refugiados y migrantes, aguardan embarcarse en los buses que los trasladen a la frontera con Macedonia para seguir su travesía hacia el centro y norte de Europa. Desde noviembre, las autoridades macedonias solo permitían el ingreso de sirios, iraquíes y afganos, a la vez que rechazaban el paso de iraníes, pakistaníes, magrebíes y de otras naciones, a quienes catalogaban como migrantes económicos. Pero no son los únicos que ven sus planes truncos de llegar a Europa y establecerse definitivamente. Las autoridades de la ciudad francesa de Calais establecieron un ultimátum de 3 días para que casi 1.000 migrantes y refugiados abandonen el improvisado campamento denominado La Jungla, que se encuentra en esa localidad. El plazo vence el martes a las 8 de la noche hora local, después de lo cual las autoridades policiales tendrán la facultad de eliminar las restantes tiendas de campaña y montículos de basura, si es necesario, empleando la fuerza. Este es el lado sur de la jungla, casi 2/3 partes. El desalojo implica la reducción del campamento en un espacio pequeño, donde las personas no podrán adaptarse. Por ejemplo, no habrá espacio para una gran cantidad de familias, tratándose de protegerlas incluso, aunque sea por un par de meses mientras se termine el invierno. Muchas de las estructuras provisionales como comercios, cafeterías, iglesias y mezquitas serán demolidas para despejar las áreas del campamento colindantes con la autopista hacia el puerto, donde se han suscitado enfrentamientos. Justamente esta situación ha llamado la atención de importantes actores británicos como Judeland, que han reforzado su petición al primer ministro David Cameron para que se acoja a los menores de edad presentes en Calais con familias en Gran Bretaña.
Según la ONG Help Refugees, en Calais existen más de 440 niños no acompañados. Solo en el 2015, Francia solicitó a Reino Unido acoger a 4 menores con familia de ese país. Sin embargo, Londres solo aceptó a 1, según cifras oficiales. Estados Unidos y Rusia comunicaron el acuerdo al que llegaron para el cese de hostilidades, el cese al fuego en Siria, mientras el presidente Bashar al-Assad anunció la celebración de elecciones legislativas para el próximo 13 de abril. La tan ansiada paz para Siria podría llegar muy pronto. Hoy, el presidente ruso Vladimir Putin, luego de sostener una conversación telefónica con su homólogo Barack Obama, anunció que llegaron a un acuerdo para establecer un cese de los combates en ese país. Se ha alcanzado un acuerdo sobre el cese del fuego en Siria desde la medianoche, según la hora de Damasco, el 27 de febrero de 2016, a base de condiciones que forman parte de la declaración ruso-estadounidense. Putin dijo que antes del mediodía del 26 de febrero, todos los grupos rebeldes que luchan en Siria deben confirmar a Estados Unidos o a Rusia su compromiso con el cese al fuego. Los militares rusos y estadounidenses determinarán en los mapas, de manera conjunta, los territorios en los que actúan estos grupos, contra los mismos que no se realizarán operaciones de combate por parte de las Fuerzas Armadas de Siria, Rusia y la coalición liderada por Estados Unidos. En tanto, el portavoz de la Casa Blanca, John Ernest, confirmó lo dicho por el presidente ruso y agregó que este cese de hostilidades en Siria se aplicará a todas las partes en conflicto, a excepción del Estado Islámico y Frente al-Nusra, considerados terroristas por el Consejo de Seguridad de la ONU. El secretario de Estado estadounidense John Kerry, quien estuvo trabajando con su homólogo ruso Sergei Lavrov, saludó esta decisión. Esta cesación no conducirá solo a declinar la violencia, sino que también permitirá expandir la entrega de la ayuda humanitaria urgentemente necesitada en las áreas sitiadas y favorecerá una transición política a un gobierno que responda a los deseos del pueblo sirio, dijo Kerry. En ese mismo contexto, la Organización de las Naciones Unidas en un comunicado hizo un llamado enérgico a las partes para que se apeguen a los términos del acuerdo. Y este acuerdo de cese del fuego se da después de una conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, que nos da una idea de la preocupación que genera el tema de la guerra en Siria entre ambas potencias. Como ha dicho la nota, no incluye al ISIS, no incluye al Nusra, considerados terroristas por ambos países. Ahora, ¿se da en un momento ese cese al fuego? Por supuesto que va a ser muy beneficioso para los civiles, para poder tener comida, ayuda humanitaria, pero en términos de la guerra, ¿se da en un momento en que Bashar al-Assad se siente victorioso? Por lo menos está claramente a la ofensiva y ganando territorio. No victorioso en el sentido de que la guerra no está ni por asomo a punto de acabar, pero en todo caso el cese al fuego se va a dar en un momento en el cual quien va a respirar aliviado o quienes van a respirar aliviado van a ser los opositores al régimen y no el régimen mismo que va a estar ganando territorio hasta la víspera del inicio del cese al fuego. Ahora, una cosa paradójica aquí es que hubo Ginebra 1, Ginebra 2, Ginebra 3 y finalmente las partes se sinceraron. Ahora negocian directamente Obama y Putin y cada quien habla por sus aliados. Claro. Los demás no intervienen. Claro. Parece que esa fue la única forma de lograr acuerdos que ojalá se ejecuten en la práctica. Pero hay un detalle que es sumamente interesante, porque como los grupos irregulares armados no son parte de este acuerdo, se les va a consultar si lo aceptan o no. En otras palabras, ¿aceptas el cese al fuego a partir de la medianoche del viernes o quieres que te siga bombardeando? Ese es un poco el statu quo, ¿no? Básicamente sería de parte de Rusia, que es quien bombardea a estos grupos, que se suele llamar desde la OTAN moderados, pero como indicábamos en otras ocasiones, su agenda política no es moderada. Lo que uno quiere decir cuando habla en este lenguaje cifrado, grupos rebeldes moderados, es que no son islamistas con una agenda transnacional como el Frente al-Nusra o el Estado Islámico, ¿no? Pero, repito, moderados no son. Puse en otro programa el ejemplo de que en su agenda tanto Ahrar al-Sham como Jaish al-Islam, dos de los principales grupos rebeldes considerados moderados, dicen explícitamente que lo que buscan es un Estado Islámico, no una democracia.
¿no? Pero en todo caso, las cartas están sobre la mesa. Quien no acepte el cese al fuego será atacado desde el aire, probablemente por Rusia fundamentalmente. La otra cuestión es que cuando se dice que van a acordar las zonas donde entra en vigencia el cese al fuego, eso es importante porque las zonas donde está el Estado Islámico están claramente delimitadas, ¿no? Las zonas donde está el Frente al-Nusra no, porque el Frente al-Nusra tiene alianzas con otros grupos insurgentes. Entonces, ¿cómo establecer dónde está el Frente al-Nusra y atacarlo sin atacar simultáneamente esos grupos insurgentes? Cuando se dice que se va a establecer zonas en donde se presume no están ni el Frente al-Nusra ni el Estado Islámico, lo que se está haciendo también es presionar a esos otros grupos insurgentes para que rompan su alianza con el Frente al-Nusra y se aparten de él antes de empezar los bombardeos en su contra. Ahora, lo que tú decías, ¿no? Llama la atención, después de todo lo que se discutió y comentamos sobre quiénes iban a ser invitados a estas últimas reuniones para tratar de encontrar un cese al fuego, representando los distintos grupos que participan en esta terrible guerra, al final el acuerdo se ha llegado a dos voces, ¿no? Entre dos presidentes y no ha sido una conference call, como dicen. Bueno, lo cual demuestra que esto ya no era una guerra civil para efectos prácticos, sino lo que en inglés llaman a war by proxy, o sea, una guerra entre potencias a través de aliados locales. Como la Guerra Fría. Exactamente. Ahora, y si vamos al tema de la convocatoria de elecciones que ha hecho Bashar al-Assad para el 13 de abril, ¿quiénes participan en esa convocatoria, pues, teniendo en cuenta la naturaleza autoritaria del régimen? Ese es parte del problema. Se supone que el cese al fuego permite dos cosas. No solo detener la violencia, aunque no se le ha llamado cese al fuego, sino cese de hostilidades, detener la violencia en los principales frentes de combate, pero no en todos, porque se va a seguir atacando tanto al Frente al-Nusra como al Estado Islámico, o sea que los televidentes no se sorprendan si la violencia continúa. Hubo además atentados hace poco, nomás en Claro, del Estado Islámico, ¿no? Pero en segundo lugar, debería llegar ayuda humanitaria a las ciudades cercadas, tanto por el régimen como por fuerzas rebeldes, y debería iniciarse una negociación para una transición política. O sea, en otras palabras, no tiene sentido que el régimen convoque unilateralmente elecciones que, siguiendo la inveterada tradición del partido Baath, el partido del clan Assad, van a ser fraguadas. O sea, son elecciones en donde efectivamente hay candidatos de oposición, pero candidatos de oposición que reconocen, como era el caso en algunos regímenes comunistas, el rol dirigente del partido Baath, no pretenden competir por el poder, y en donde las fuerzas oficiales sacan entre 85 y 95% de los votos. O sea, esos son resultados absolutamente inverosímiles, ¿no? Ahora, lo que sí va a permitir, si finalmente se concreta este cese de hostilidades, es que se concentren más tanto Rusia y Estados Unidos y sus aliados en el terreno en luchar contra el ISIS. Efectivamente, contra el ISIS y el Frente al-Nusra, ¿no? El ISIS no es tan difícil, repito, porque una ventaja del Estado Islámico para sus rivales es que el Estado Islámico no establece alianzas con nadie. Entonces, ahí donde está el Estado Islámico no hay que extricarlo de alguna otra fuerza a la cual no quieres atacar. Claro. En el caso del Frente al-Nusra, el Frente al-Nusra sí tiene alianzas con grupos que a su vez Occidente y Arabia Saudita y Turquía promueven. Y ahí sí hay necesidad de separarlos. Esa va a ser la parte más complicada. Rusia va a poder, por ejemplo, seguir golpeando a estos grupos alegando que en realidad a quien está atacando es el Frente al-Nusra. Y uno de los principales interesados en que no haya cese de hostilidades es el ISIS. Por supuesto. Y hablando de ese tema que comentábamos, mientras que se buscan esas soluciones al conflicto sirio, Damasco y Homs fueron blanco de varios ataques terroristas en distritos de casas residenciales reivindicados por el grupo terrorista Estado Islámico. Más de 100 personas murieron.